Recibí la carta un martes por la mañana mientras preparaba el desayuno para mis hijos. El sobre era grueso, con el sello del Hospital de Zaragoza y la letra de mi padre. Esa letra inclinada y temblorosa que apenas había visto en los últimos 15 años, porque él y yo apenas hablábamos desde que todo se rompió. Abrí el sobre en la cocina, con el olor a tostadas quemándose, y los niños gritando que querían más zumo, y saqué varias hojas dobladas con cuidado. La primera línea me dejó sin aliento. Juan, cuando leas esto yo ya no estaré entre vosotros. No os he sido el mejor padre, lo sé, pero antes de irme quiero pediros una última cosa, la única que aún puedo pedir. Sentí un nudo en la garganta porque sabía que venía algo grande, algo que no podría ignorar aunque quisiera. Continué leyendo. Quiero que los tres, Alejandro, Miguel y tú, hagáis juntos el camino que recorríamos cuando erais pequeños. No todo el camino de Santiago, solo el tramo que más nos gustaba, desde Zaragoza hasta Logroño, a pie, como entonces, sin prisas, durmiendo en albergues, comiendo lo que encontréis. No os pido que os perdonéis, ni que os queráis de nuevo de la noche a la mañana. Solo os pido que caminéis juntos esos días. Me tuve que sentar porque las piernas me fallaban. Recordé inmediatamente aquellas vacaciones de verano cuando teníamos 8, 12 y 15 años. Los tres hermanos siguiendo a papá por senderos polvorientos entre viñedos, con las mochilas demasiado grandes y las botas que nos hacían ampollas, pero también con risas que resonaban hasta el atardecer. Después llegó el divorcio, las acusaciones, el dinero que desapareció, la madre que se fue a Madrid y nunca volvió a mirar atrás, y nosotros tres nos dispersamos como si fuéramos extraños. Alejandro se convirtió en el hombre de negocios implacable que vive en Barcelona. Miguel se largó a Berlín a pintar cuadros que nadie entiende, y yo me quedé en Zaragoza con mi mujer y mis hijos, tratando de mantener una vida normal. Desde entonces apenas cruzábamos felicitaciones de Navidad por WhatsApp, y ahora nuestro padre moribundo nos obligaba a reencontrarnos en el lugar donde todo había sido feliz antes de romperse. Terminé de leer la carta con lágrimas que no quería que mis hijos vieran. Al final, había una postdata. Si no lo hacéis por mí, hacedlo por el niño que aún lleváis dentro. Os quiere, papá. Guardé las hojas en el bolsillo y miré por la ventana hacia la calle tranquila. Sabía que tenía que llamar a mis hermanos. Sabía que ellos también habrían recibido su copia. Y sabía que ninguno de los tres iba a negarse porque, aunque nos odiáramos en silencio, todavía quedaba algo de respeto por ese hombre que se estaba apagando solo en una habitación de hospital. Esa misma tarde marqué primero el número de Alejandro, el mayor, el que siempre había sido el responsable. Contestó al segundo tono con voz seca, como si estuviera en una reunión importante, y cuando le mencioné la carta solo dijo: «Lo sé, ya la leí», y luego un largo silencio que pesaba más que cualquier grito. Después llamé a Miguel y tardó tanto en contestar que pensé que no lo haría. Cuando por fin descolgó sonaba cansado, como si hubiera estado pintando toda la noche, y soltó un «Joder, Juan, ¿tú también?», antes de colgar casi inmediatamente. No hubo lágrimas, no hubo promesas, solo la certeza de que íbamos a hacerlo, porque no hacerlo sería traicionar al único lazo que aún nos unía. Los días siguientes fueron un torbellino. Hablé con mi mujer, que me miró con preocupación pero dijo que entendía. Reservé las vacaciones en el trabajo, compré botas nuevas porque las viejas ya no me servían, y traté de imaginar cómo sería volver a ver a mis hermanos después de tanto tiempo, sin tocarnos ni mirarnos a los ojos. Pensaba en las fotos antiguas que guardaba en una caja, en las sonrisas forzadas de los últimos veranos juntos, en cómo todo cambió la noche que mamá hizo la maleta y papá no hizo nada por detenerla. Me preguntaba si el camino podría arreglar algo, si caminar los mismos pasos de niños serviría para curar heridas que llevábamos abiertas desde adolescentes. Y mientras preparaba la mochila,
Mientras metía calcetines gruesos y crema para las ampollas, no podía dejar de pensar en papá postrado en esa cama, imaginando nuestra marcha, esperando que su último deseo no cayera en saco roto. Dime, si hubieras recibido una carta así de tu padre moribundo, sabiendo que te obligaba a reencontrarte con hermanos a los que casi habías borrado de tu vida, ¿habrías aceptado el desafío o habrías quemado la carta y seguido adelante como si nada? El día del entierro lloviznaba en Zaragoza, una lluvia fina y fría que parecía hecha a propósito para que nadie pudiera distinguir si lloraba o no. Llegué al cementerio de Torrero con mi mujer y mis 2 hijos pequeños, que no entendían bien por qué su abuelo, al que apenas conocían, ya no estaría nunca más. Y allí, junto a la tumba abierta, los vi por primera vez en 15 años a los 2 hombres que habían sido mis hermanos mayores. Alejandro estaba impecable con un traje negro caro, el pelo perfectamente peinado hacia atrás, la expresión dura de quien ha aprendido a no mostrar debilidad en las salas de juntas. Ni siquiera me miró cuando me acerqué, solo asintió apenas con la cabeza y volvió a clavar la vista en el ataúd que bajaban lentamente. Miguel llegó tarde, como siempre, con el pelo largo y desordenado, una chaqueta de cuero vieja y una mochila al hombro como si viniera directo del aeropuerto. Traía los ojos enrojecidos, no sé si por el llanto o por el jet lag berlinés, y cuando me vio, me dio un abrazo rápido y fuerte que olía a tabaco y a pintura al óleo, el mismo olor que tenía cuando éramos adolescentes, y él se encerraba en su cuarto a dibujar, mientras papá gritaba que perdía el tiempo. No hubo palabras grandes, no hubo «cuánto tiempo» ni «qué pena». Solo un silencio pesado que se mezclaba con el murmullo del cura y el ruido de la lluvia sobre los paraguas negros. Después de la ceremonia, cuando la gente empezó a dispersarse, nos quedamos los 3 solos frente a la lápida recién colocada. Alejandro fue el primero en hablar, con esa voz fría y directa que usa para cerrar contratos. Supongo que todos recibimos la carta. ¿Vamos a hacerlo o no? Miguel soltó una risa amarga que sonó como un tosido y respondió: ¿Tú qué crees, Ale? El viejo se está muriendo y nos deja esta bomba de relojería. Claro que vamos a hacerlo, aunque solo sea para no sentirnos más culpables de lo que ya nos sentimos. Yo no dije nada al principio, solo miré la tierra húmeda que cubría el ataúd, y pensé en todas las veces que papá había intentado llamarnos juntos, y ninguno había contestado. Finalmente asentí, y propuse: empezamos en una semana, el lunes. Nos encontramos en la estación de Delicias a las 8 de la mañana. Cada uno lleva su mochila, nada de coches ni hoteles, como él pidió. Alejandro sacó su teléfono y anotó la fecha como si fuera una reunión de negocios. Miguel se encogió de hombros y dijo: allí estaré, aunque solo sea para ver cómo te salen ampollas con esos zapatos italianos tuyos. Y por un segundo, solo por un segundo, creí ver algo parecido a una sonrisa en la cara de mi hermano mayor. Nos separamos sin abrazos ni promesas, cada uno hacia su coche alquilado o su taxi, y mientras conducía de vuelta a casa con mi familia, no podía dejar de pensar en cómo sería volver a compartir espacio con ellos después de tanto tiempo, cómo íbamos a dormir en la misma habitación de albergue, a comer en la misma mesa, a caminar kilómetros sin escapatoria posible. Mi mujer me preguntó esa noche si estaba seguro de querer hacerlo, si no sería mejor dejar que cada uno llorara a su manera y punto, pero yo le dije que no, que esta vez no podíamos huir, que papá nos había puesto la excusa perfecta para obligarnos a mirarnos a la cara, aunque nos doliera. Los días siguientes fueron extraños. Hablé con Alejandro por teléfono una sola vez, para confirmar detalles prácticos, y su voz seguía siendo la misma de siempre, distante y eficiente, como si estuviéramos organizando una mudanza y no un viaje que podía rompernos del todo. Miguel me escribió un mensaje de voz desde Berlín, diciendo que había cancelado un par de compromisos y que traería su cuaderno de dibujo por si el camino inspira algo que valga la pena, y al oír su voz ronca,
Me di cuenta de cuánto lo había echado de menos sin admitirlo nunca. Preparé mi mochila con cuidado, metí la carta de papá en un bolsillo plástico para que no se mojara, y cada noche, antes de dormir, miraba la foto vieja que guardaba en la mesilla, los 4 en el camino, papá delante con su bastón, nosotros 3 detrás riendo con las caras quemadas por el sol, una familia que aún no sabía que iba a hacerse pedazos. Me preguntaba si ese viaje sería un error enorme o la única oportunidad que nos quedaba de coser algo de lo que se había roto. Dime, si hubieras estado en ese cementerio bajo la lluvia, viendo a tus hermanos después de 15 años de silencio, ¿habrías aceptado caminar con ellos o habrías encontrado cualquier excusa para no revivir el pasado? El lunes por la mañana, la estación de Delicias de Zaragoza estaba llena de gente que corría hacia los trenes de cercanías. Pero yo llegué temprano, con la mochila de 30 litros bien cargada en la espalda y el corazón latiéndome como si fuera a salir corriendo antes de empezar. Me senté en un banco bajo el reloj y esperé mirando la entrada principal, preguntándome si Alejandro y Miguel aparecerían o si encontrarían alguna excusa de última hora para no venir. A las 8:05 vi a Alejandro cruzar las puertas con paso firme, trajeado de negro, pero con una mochila nueva y técnica que parecía salida de una tienda de montaña cara. Llevaba gafas de sol aunque estaba nublado, como si quisiera ocultar cualquier emoción, y cuando me vio solo levantó una mano en saludo seco antes de acercarse. «Buenos días, Juan», dijo con voz profesional. «¿Miguel?» «Aún no», respondí, y nos quedamos en silencio los dos mirando el reloj, como si el tiempo pudiera acelerar el reencuentro. A las 8:10 apareció Miguel, con el pelo revuelto, una barba de varios días y una mochila vieja que parecía haber viajado por medio mundo. Traía un café en la mano y una sonrisa torcida que no llegaba a los ojos. «Perdón por el retraso. El taxi se perdió en la ronda», dijo, mientras se acercaba y me daba un abrazo rápido que olía a cigarrillo y a colonia barata. Alejandro no se movió, solo asintió y dijo: «Vamos, no perdamos tiempo». Y así, sin más ceremonia, salimos de la estación hacia el inicio oficial del camino en la Plaza del Pilar, donde empezaba el tramo que papá había elegido para nosotros. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes mientras caminábamos por las calles empedradas de Zaragoza, pasando por la Basílica y el río Ebro, y ninguno de los tres hablaba. Yo iba en medio como siempre, tratando de no sentir el peso de ese silencio que se había acumulado durante años. Salimos de la ciudad por el puente de piedra y tomamos el sendero que bordea los campos de viñedos, el mismo que hacíamos de niños cuando papá nos llevaba de excursión los fines de semana. El aire olía a tierra húmeda y a uva madura, y por un momento cerré los ojos y recordé las risas, las carreras para ver quién llegaba primero al siguiente árbol, las paradas para comer bocadillos de jamón que mamá preparaba. Pero ahora no había risas, solo el sonido de nuestras botas contra la grava y el viento que silbaba entre las vides. Caminamos los primeros 10 kilómetros casi sin parar, y fue Miguel quien rompió el hielo primero, con esa voz sarcástica que siempre usaba para defenderse. «Y bien, Ale, ¿cómo va el imperio? ¿Sigues comprando empresas para despedir gente o ya te dedicaste a algo más humano?» Alejandro apretó la mandíbula pero respondió calmado: «Mejor que pintar cuadros que nadie compra, supongo». Yo intervine rápido: «Venga, chicos, no empecemos así el primer día. Papá no querría esto». Miguel soltó una carcajada seca. Papá quería que camináramos juntos, no que nos quisiéramos. Ya hay diferencia. Seguimos avanzando, el sol subiendo y haciendo que el sudor empezara a picar bajo las mochilas. Paramos en un pequeño pueblo llamado Pinseque para beber agua y comprar algo de fruta en una tiendita. Y allí, sentados en un banco bajo un sauce, Miguel sacó una manzana y la partió en 3 con las manos, ofreciéndonos un trozo a cada uno, como si fuera un ritual antiguo. «Por los viejos tiempos», dijo, y yo acepté el trozo,
sintiendo un nudo en la garganta, porque era la primera vez en años que compartíamos algo tan simple. Alejandro dudó un segundo antes de cogerlo, y por un instante vi en sus ojos algo que parecía nostalgia, pero lo disimuló rápido. Reanudamos la marcha y los kilómetros se hicieron más fáciles con el cuerpo en movimiento. Hablamos poco, de cosas superficiales, del tiempo, de cómo estaba el camino, de si llevaríamos suficiente agua. Al atardecer llegamos al primer albergue, una vieja casa de piedra en Alagón, con literas de madera y un patio donde los peregrinos colgaban la ropa mojada. Nos asignaron una habitación compartida con 2 camas dobles, y al entrar, Miguel soltó: «Bueno, ¿quién ronca más fuerte? Porque si es Ale, yo pido la litera de abajo». Alejandro ignoró el comentario y se puso a organizar su mochila metódicamente, mientras yo me senté en una cama y miré por la ventana el sol poniéndose sobre los campos. Esa noche, después de una cena sencilla de sopa y pan en el comedor común, nos acostamos en silencio. Oía la respiración de mis hermanos en la oscuridad y pensé que, aunque no habláramos, ya estábamos juntos en el mismo sitio, respirando el mismo aire, caminando los mismos pasos. Mañana serían más kilómetros, más silencio, o quizás menos, y me pregunté si el camino empezaría a abrir las grietas que llevábamos cerradas tanto tiempo. Dime, si hubieras estado en esa primera etapa, sintiendo el peso del silencio entre hermanos que no se hablaban desde hace años, ¿habrías intentado forzar la conversación o habrías dejado que el camino hablara por nosotros? Al día siguiente salimos del albergue de Alagón, cuando aún estaba oscuro, con el cielo cubierto de nubes bajas que amenazaban lluvia y el aire fresco que olía a tierra removida. Yo iba delante intentando marcar un ritmo constante, Alejandro a mi lado con sus pasos precisos como si contara cada metro, y Miguel, unos metros atrás, silbando una canción que no reconocía, seguramente algo que había escuchado en Berlín. Los primeros kilómetros transcurrieron en silencio otra vez, pero esta vez era un silencio distinto, menos hostil, como si la noche compartida en las literas hubiera suavizado un poco las aristas. El camino discurría paralelo al canal imperial, entre chopos altos y campos de maíz ya cosechados, y de vez en cuando pasaba algún peregrino solitario que nos saludaba con un buen camino, al que respondíamos los tres al unísono, como si fuéramos un equipo entrenado. Hacia las 10 paramos en un pequeño merendero junto al río Jalón, un sitio con mesas de piedra y un grifo de agua fría, donde llenamos las cantimploras. Allí, mientras nos quitábamos las botas para airear los pies, Miguel sacó un paquete de galletas y lo ofreció, y por primera vez Alejandro aceptó sin poner excusa. Nos sentamos en círculo, y entonces salió el primer recuerdo de verdad. Yo mencioné cómo en ese mismo tramo, cuando teníamos 10, 13 y 16 años, papá nos obligaba a caminar más rápido aunque lloviéramos porque los hombres no se paran por 4 gotas, y como yo, el pequeño, acababa llorando con las ampollas sangrando dentro de los calcetines. Miguel soltó una risa amarga y dijo: «Sí, y tú, Ale, siempre ibas delante como un soldado, sin quejarte nunca, el favorito que nunca se cansaba». Alejandro dejó de masticar la galleta y miró a Miguel con ojos duros. «¿Favorito? ¿Eso es lo que crees? Yo iba delante porque si no papá me gritaba que era un flojo, igual que a ti. Pero tú siempre te rebelabas, y al final él te dejaba en paz mientras yo tenía que cargar con todo». Miguel se levantó de golpe, tirando las migas al suelo. «¿Cargar con todo? Por favor, tú eras el que sacaba las notas perfectas, el que iba a la universidad privada, el que papá presumía delante de los amigos mientras a mí me llamaba inútil porque quería pintar en vez de estudiar empresariales como tú». Yo intenté calmarlos. «Chicos, por favor, no es momento». Pero Miguel ya estaba encendido. «No, Juan, déjalo hablar. Siempre has sido el responsable, el que nunca se equivocaba.
el que se quedó con el negocio familiar cuando papá se arruinó y nosotros nos largamos. Alejandro se puso de pie también, la voz baja pero cortante. ¿Me estás echando en cara que me quedé a limpiar la mierda que todos dejamos? ¿Que pagué las deudas de papá mientras tú pintabas en Berlín y Juan jugaba a la casita feliz en Zaragoza? Alguien tenía que ser el adulto, Miguel. Y como siempre, fui yo. El aire se cargó de repente. Los pájaros dejaron de cantar, y yo me quedé sentado mirando cómo mis dos hermanos se enfrentaban por primera vez en años con las verdades que habían guardado como veneno. Miguel dio un paso atrás, respiró hondo y dijo: «Claro, el mártir, el que todo lo sacrifica y luego lo usa como arma. ¿Sabes qué, Ale? Papá nunca te lo agradeció, ¿verdad? Porque para él solo existía su orgullo y sus errores». Alejandro no respondió, solo se agachó a ponerse las botas con movimientos bruscos, y cuando se levantó dijo: «Sigamos caminando. No vinimos aquí a montar un drama». Reanudamos la marcha en fila india, yo en el medio otra vez, sintiendo cómo la tensión flotaba sobre nosotros como una nube negra. Miguel se quedó atrás dibujando en su cuaderno con trazos furiosos. Alejandro aceleró el paso hasta casi correr, y yo solo podía pensar en cómo aquellas heridas seguían abiertas, sangrando con cada paso. Los kilómetros siguientes fueron duros, el sol salió fuerte, y el sudor nos empapaba las camisas, pero nadie propuso parar hasta que llegamos a un pequeño bar en Gallur, donde pedimos cervezas frías sin mirarnos a los ojos. Allí, sentados en la terraza, Miguel fue el primero en hablar bajo. «Lo siento, Ale. No quería decir eso del mártir. Solo duele todavía». Alejandro tardó en responder, girando el vaso entre las manos, y finalmente murmuró: «A mí también me duele, pero no sé cómo hablar de esto sin que salga todo mal». Yo puse una mano en el hombro de cada uno y dije: «Pues vamos aprendiendo, porque aún quedan muchos kilómetros». Seguimos hasta el atardecer, llegando exhaustos al albergue de Mayén, y esa noche, mientras nos duchábamos con agua tibia y colgábamos las camisetas sudadas, sentí que algo se había movido, aunque fuera solo una grieta pequeña en la pared que habíamos construido entre nosotros. Dime, si hubieras visto a tus hermanos enfrentarse así por primera vez en años, ¿habrías intervenido como yo, o habrías dejado que el veneno saliera todo de una vez aunque doliera? El tercer día amaneció con un cielo gris que parecía presionar sobre los campos de La Rioja, y salimos del albergue de Mayén con los músculos aún doloridos de la etapa anterior y la discusión del día anterior flotando entre nosotros como una niebla que no terminaba de levantarse. Yo caminaba delante tratando de mantener un ritmo constante, Alejandro a mi izquierda con su paso militar, y Miguel unos metros atrás dibujando en su cuaderno mientras avanzaba, como si el movimiento le ayudara a pensar. El camino se adentraba ahora en tierras más abiertas, con viñedos interminables a ambos lados, y el olor dulce de la uva pisada que se colaba en cada respiración. Pasábamos por pequeños pueblos de piedra, donde los ancianos sentados en los bancos nos miraban con curiosidad, seguramente preguntándose qué hacían tres hombres de edades tan distintas caminando juntos sin hablar apenas. Hacia el mediodía llegamos a un cruce donde había un albergue municipal grande, con un patio interior y duchas calientes que parecían un lujo después de 3 días, y decidimos parar a comer algo antes de seguir. En el comedor común, lleno de peregrinos de todas las nacionalidades que compartían mesas largas, nos sentamos los tres en una esquina con nuestros platos de lentejas y pan duro. Fue entonces cuando, casi sin querer, empecé a hablar de mamá. Dije que el otro día, al preparar la mochila, había encontrado una carta suya vieja que nunca abrí, y que ahora no sabía si leerla o quemarla. Miguel dejó la cuchara a medio camino y me miró fijamente. «¿Mamá te escribió? ¿A ti sí y a nosotros no?» Yo negué con la cabeza. «No, es de antes de irse. La guardé sin abrir porque me daba miedo lo que pudiera decir. Pero estos días no dejo de pensar en ella, en por qué se fue de verdad.
en si fue solo por las deudas de papá o si hubo algo más. Alejandro, que hasta entonces comía en silencio, soltó un suspiro profundo y dijo con voz baja: «Hubo algo más, y lo sé porque yo lo viví de cerca». Miguel y yo nos quedamos quietos, esperando, y él continuó: «Cuando mamá se fue, yo tenía 19 años y ya trabajaba con papá en la empresa. Una noche los oí discutir a gritos en el despacho, algo sobre dinero que faltaba, mucho dinero. Al día siguiente mamá hizo la maleta y se largó a Madrid con una amiga. Papá me dijo que no preguntara, que era cosa de adultos, pero yo encontré los extractos bancarios después. Habían desviado fondos para pagar deudas de juego de papá, y mamá lo descubrió». Miguel palideció. «¿Deudas de juego? ¿Papá jugaba?» Nunca nos dijo nada. Alejandro asintió. «No quería que lo supierais. Yo cubrí parte con mi primer sueldo. Por eso me quedé en la empresa. Por eso estudié administración. Para tapar el agujero antes de que os salpicara a vosotros». Mamá no se lo perdonó. Dijo que era la gota que colmaba el vaso después de años de mentiras. El comedor seguía lleno de ruido, pero para nosotros tres, el mundo se había reducido a esa mesa. Yo sentía un nudo en el estómago que no eran las lentejas, sino la revelación de que todo lo que creíamos saber sobre la ruptura era solo la superficie. Miguel fue el primero en hablar. «Entonces, cuando yo me fui a Berlín pensando que mamá nos abandonó por egoísmo, en realidad estaba huyendo de un mentiroso compulsivo. Y tú, Ale, cargaste con todo sin decirnos nada». Alejandro se encogió de hombros, pero vi que sus ojos brillaban. «Alguien tenía que hacerlo. Vosotros erais más pequeños, teníais vuestras vidas por delante». Yo intervine. «Pero nos dejaste fuera, Ale. Nos hiciste creer que éramos nosotros los que fallábamos por no volver, cuando en realidad tú estabas protegiéndonos de algo que también era nuestro». El silencio que siguió fue denso, pero diferente al de los primeros días. Era un silencio de digestión, de piezas encajando después de años desordenadas. Miguel estiró la mano y tocó el brazo de Alejandro por primera vez en décadas. «Gracias por cubrirnos, hermano. Pero también lo siento, porque te dejamos solo con eso». Alejandro no dijo nada, solo asintió y siguió comiendo, pero yo vi cómo tragaba saliva con dificultad. Salimos del albergue por la tarde con el cielo más despejado y el ánimo extraño, como si hubiéramos descargado un peso y al mismo tiempo cargado con uno nuevo. Los kilómetros hasta Rueda transcurrieron hablando de mamá por primera vez sin rabia, recordando sus risas, sus tortillas de patata, cómo nos cantaba nanas cuando éramos pequeños. Al llegar al siguiente albergue, una casa rural reconvertida con camas cómodas y una chimenea encendida, nos sentamos los tres en el porche mirando las estrellas que empezaban a salir. Miguel sacó su cuaderno y dibujó algo rápido. Luego me lo pasó. Era un boceto de los tres caminando, con mamá y papá detrás como sombras borrosas. «Para que no olvidemos que todos cargamos con algo», dijo. Y por primera vez desde que empezamos, Alejandro sonrió de verdad. «Dime, si hubieras descubierto en medio del camino que la ruptura de tu familia tenía raíces mucho más profundas y oscuras de lo que creías, ¿habrías sentido alivio por saber la verdad o rabia por todos los años perdidos en malentendidos?» El cuarto día el cielo se abrió de golpe por la tarde, justo cuando salíamos de un pequeño pueblo llamado Ainzón, y nos adentrábamos en una zona más elevada, donde los viñedos daban paso a olivares y pinos dispersos. Las nubes negras se acumularon tan rápido que apenas tuvimos tiempo de ponernos los chubasqueros antes de que empezara a caer un diluvio que convertía el camino en un río de barro rojo. El viento aullaba entre los árboles y los truenos retumbaban tan cerca que parecía que el cielo se partía en dos. Miguel maldecía en voz alta mientras resbalaba con sus botas viejas. Alejandro iba delante buscando el ritmo más rápido posible para llegar a algún refugio, y yo solo podía pensar en cómo papá siempre decía que en el camino
Había que aprender a caminar bajo la tormenta, porque la vida no espera a que escampe. Los relámpagos iluminaban el paisaje por segundos, mostrando el sendero empinado que subía hacia una colina, y de pronto vimos una pequeña ermita abandonada a unos 100 metros, con la puerta entreabierta y el tejado medio roto pero suficiente para guarecernos. Corrimos los tres hacia allí, empapados hasta los huesos, y entramos jadeando en el interior oscuro que olía a humedad y a cera vieja. Las paredes estaban cubiertas de musgo y había un altar sencillo con una virgen desconchada y unas velas apagadas desde quién sabe cuándo. Cerramos la puerta lo mejor que pudimos y nos quedamos allí de pie, goteando, escuchando cómo la tormenta azotaba el tejado y los rayos iluminaban las vidrieras rotas con destellos azules. Al principio nadie habló, solo nos quitamos las mochilas y tratamos de secarnos con las camisetas de recambio, pero el frío se colaba igual y el ruido era tan fuerte que parecía que el mundo entero se estaba desmoronando fuera. Entonces Miguel, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, soltó una risa nerviosa y dijo: «Joder, parece que hasta el cielo quiere que hablemos de una vez». Alejandro, que estaba de pie mirando por una ventana rota, no respondió Sugu, pero yo sentí que era el momento y pregunté en voz baja: «Miguel, ¿por qué te fuiste tan lejos? Siempre pensé que fue por mamá, pero a veces creo que fue por papá». Él tardó en contestar, mirando el suelo donde el agua se filtraba por las grietas, y cuando habló, su voz sonaba diferente, más pequeña. «Me fui porque una noche, cuando tenía 18 años y acababa de decirle a papá que no quería estudiar nada relacionado con la empresa, que solo quería pintar, él me dio una bofetada. No un cachete de padre, no. Una bofetada fuerte, de adulto a adulto, y me dijo que era una vergüenza para la familia, que con mis dibujos nunca llegaría a nada, que era un parásito. Mamá ya se había ido, Ale ya estaba en la universidad, y yo me quedé solo con él esa noche llorando en mi cuarto. Al día siguiente compré el billete a Berlín y no miré atrás. El trueno que siguió fue tan fuerte que la ermita tembló, y yo sentí que algo se rompía dentro de mí también. Miré a Alejandro y vi que tenía la mandíbula apretada, los puños cerrados. «Yo no lo sabía», dijo finalmente con voz ronca. «Pensé que te habías ido por rebeldía, por no querer responsabilidades. Papá nunca me contó lo de la bofetada». Miguel levantó la vista. «Claro que no te lo contó. Tú eras el bueno, el que seguía sus pasos. Yo era el problema». Alejandro se acercó y se sentó frente a él en el suelo húmedo, algo que nunca imaginé que haría el hermano mayor siempre tan controlado. «No eras el problema, Miguel. El problema era él, su orgullo, su miedo a que falláramos. Pero yo también fallé contigo al no preguntarte, al creer su versión». La lluvia seguía cayendo con furia, pero dentro de la ermita el silencio que siguió fue más suave, como si la tormenta hubiera lavado algo del rencor acumulado. Yo me senté entre ellos y conté cómo yo también había tenido mis noches llorando después de que mamá se fuera, cómo me había quedado en Zaragoza porque no sabía a dónde ir, cómo había construido mi familia como un escudo contra el vacío que dejaron ellos. Hablamos durante horas allí dentro, mientras la tormenta pasaba poco a poco y la luz del atardecer entraba gris por las ventanas. Miguel confesó que había intentado llamar a papá varias veces, pero siempre colgaba antes de marcar. Alejandro admitió que cargaba con rabia contra los dos por haberlo dejado solo con las deudas y el negocio, y yo reconocí que había sido el cobarde que fingía que todo estaba bien para no enfrentar el dolor. Cuando la lluvia paró, salimos al aire fresco y limpio, con el camino convertido en barro pero el cielo despejado y un arco iris doble sobre los viñedos. Seguimos caminando hasta el siguiente albergue en Fuentejalón, empapados y cansados pero más ligeros, como si la tormenta hubiera arrastrado parte del peso que llevábamos. Esa noche dormimos los tres en la misma habitación otra vez, y por primera vez oí a Miguel tararear una canción antes de dormir.
algo suave que recordaba de cuando éramos niños. Dime, si una tormenta te hubiera obligado a refugiarte con tus hermanos y a escuchar por primera vez el dolor más profundo de uno de ellos, ¿habrías sentido que la naturaleza os estaba ayudando a sanar o solo que os ponía a prueba una vez más? El quinto día salimos de Fuentejalón con el cuerpo dolorido, pero el ánimo más ligero después de la tormenta y las confesiones de la ermita. El sol brillaba fuerte sobre los viñedos de La Rioja y el camino serpenteaba entre colinas suaves donde el aire olía a uva madura y a tierra caliente. Un olor que me transportaba directamente a los veranos de niño, cuando corríamos descalzos entre las cepas, mientras papá nos gritaba que no pisáramos las plantas. Caminábamos los tres más juntos que nunca, sin necesidad de ir en fila india, y por primera vez hablábamos de cosas pequeñas sin que nadie se tensara. Miguel comentaba los colores del paisaje y cómo le daban ganas de parar a pintar. Alejandro preguntaba por mis hijos y sonreía de verdad cuando le contaba las travesuras del pequeño, y yo me sentía en medio de algo que había perdido la esperanza de recuperar. Hacia el mediodía paramos en un mirador desde donde se veía todo el valle del Ebro, extendiéndose hasta perderse en el horizonte, y allí, sentados en unas piedras calentadas por el sol, saqué la carta de papá y la leí en voz alta por primera vez desde que la recibí. Mi voz temblaba un poco al repetir sus palabras sobre el niño que aún llevábamos dentro, y cuando terminé, Miguel tenía los ojos húmedos y Alejandro miraba al suelo como si buscara algo perdido. Entonces, fue Alejandro quien habló, con esa voz baja que usa cuando algo le cuesta de verdad. Yo también cargué mi peso todo este tiempo, y nunca os lo dije porque pensaba que no querríais saberlo. Después de que mamá se fuera y Miguel se largara a Berlín, me quedé con papá en la empresa que se hundía por sus deudas. Trabajaba 16 horas al día, hipotequé mi piso, pedí préstamos que aún estoy pagando, todo para mantener a flote lo que quedaba y para que vosotros no tuvierais que volver a ocuparos de nada. Papá me prometió que cuando saliéramos del agujero me daría las gracias, que seríamos socios de verdad, pero nunca lo hizo. Cada vez que sacaba el tema cambiaba de conversación o me decía que era mi deber como hijo mayor. Al final vendí mi parte a una multinacional, me fui a Barcelona y construí mi propia empresa desde cero, pero nunca dejé de sentir que él me usó y nunca me vio como algo más que el que arreglaba sus errores. Miguel lo miró fijamente. Joder, Ale, ¿y por qué no nos llamaste? Podríamos haber ayudado, aunque fuera desde lejos. Alejandro negó con la cabeza, porque estaba enfadado con papá por no valorarme, enfadado con vosotros por haberos ido y dejarme solo, enfadado conmigo por no ser capaz de decirle que no. Guardé todo eso y lo convertí en éxito profesional, en trajes caros y en una vida donde nadie me pide nada que no quiera dar. Yo sentí que las lágrimas me rodaban por las mejillas sin poder pararlas. Todos cargamos con silencio entonces, Miguel con la bofetada y el rechazo a su arte, yo con el miedo a que mi familia se rompiera como la nuestra, y tú con el peso de ser el salvador que nadie salvó. Papá nos hizo creer que cada uno era el problema del otro, cuando el problema era que nunca hablamos de verdad. Nos quedamos allí un rato largo, los tres en círculo, sin abrazos todavía, pero con las manos cerca, mirando el valle como si desde arriba pudiéramos ver también el pasado desenredándose. Miguel sacó su cuaderno y dibujó rápido un boceto de los tres sentados en esa piedra, con el valle detrás y una frase debajo: el peso del silencio. Luego lo arrancó y se lo dio a Alejandro, que lo guardó en su mochila sin decir nada, pero con un gesto que valía más que palabras. Reanudamos la marcha por la tarde con las piernas pesadas, pero el corazón menos cargado. Hablamos de cómo papá había sido un hombre orgulloso, que no sabía pedir perdón, de cómo mamá seguramente también cargaba su propia culpa por irse sin explicación, de cómo nosotros habíamos repetido el patrón guardando rencores
en vez de compartir dolores. Al atardecer llegamos al albergue de Alberite, un lugar grande con jardín y hamacas donde los peregrinos se reunían a compartir vino. Y esa noche nos sentamos los tres con una botella de Rioja local, brindando por primera vez sin ironía. Por los silencios que ya no pesan tanto, dijo Miguel, y Alejandro añadió, y por los que aún quedan por romper. Dormí esa noche con una paz que no recordaba, oyendo sus respiraciones tranquilas en la habitación compartida, sabiendo que el camino estaba haciendo su trabajo lento, pero seguro. Dime, si hubieras escuchado a tu hermano mayor confesar por primera vez que cargó solo con todo para protegeros y nunca recibió un gracias, ¿habrías sentido orgullo por él, rabia contra tu padre, o simplemente alivio por poder compartir al fin el peso? El sexto día, el camino, nos regaló uno de esos momentos que parecen sacados de una postal antigua. Salimos temprano del albergue de Alberite, con el cielo completamente despejado, el aire fresco cargado del aroma de los pinos y las viñas, y los tres caminábamos casi al mismo ritmo, hablando de todo y de nada como si los años de silencio hubieran sido solo una mala sueño. Habíamos cubierto ya más de la mitad del trayecto hacia Logroño, y el cuerpo se había acostumbrado al esfuerzo. Las ampollas eran pequeñas medallas de guerra, y las mochilas parecían pesar menos. O quizás éramos nosotros los que cargábamos menos por dentro. Hacia las 11 de la mañana llegamos a un tramo elevado cerca de Ventosa, donde el sendero discurre por una cresta con vistas infinitas a ambos lados, y allí, en un pequeño claro junto a una fuente de piedra, vimos a una pareja de ancianos sentados en un banco de madera, compartiendo un bocadillo. Él llevaba bastón y sombrero de paja, ella un pañuelo al cuello y una sonrisa que iluminaba toda la cara. Cuando nos vieron acercarse nos saludaron con un «buen camino», cálido y fuerte, y Miguel, que siempre había sido el más abierto con los extraños, se paró a responder y acabó sentándose a charlar con ellos mientras Alejandro y yo llenábamos las cantimploras. Los ancianos se presentaron como María y Luis, de un pueblo cerca de León, y llevaban haciendo el camino juntos cada 5 años desde que se jubilaron. Cuando les dijimos que éramos hermanos cumpliendo el último deseo de nuestro padre, María puso una mano en el corazón y dijo, «¡Ay, qué bonito y qué difícil a la vez!». Entonces, Luis miró nuestras caras un rato largo, como estudiándonos, y de pronto soltó, «Perdonad la intromisión, pero vosotros sois los hijos de Antonio y Carmen, ¿verdad? Los de Zaragoza, los que venían siempre en verano con los 3 niños rubios que corrían como locos por los viñedos». Nos quedamos los 3 helados. Yo sentí que el mundo se paraba un segundo, porque nadie nos había hablado de nuestros padres juntos y felices desde hacía décadas. María asintió sonriendo. «Claro que sí. Luis tiene memoria de elefante. Nosotros coincidimos con vuestros padres varias veces en los años 80, cuando hacíais este mismo tramo en familia. Antonio era un hombre fuerte, siempre contando chistes malos. Y Carmen, ay, Carmen cantaba mientras caminaba. Tenía una voz preciosa. Os adoraban. No paraban de presumir de sus 3 chicos, el mayor tan responsable, el mediano tan creativo y el pequeño tan cariñoso. Miguel tenía los ojos brillantes y preguntó con voz ronca, «¿De verdad? ¿Presumían de nosotros?». Luis rió. «¿Cómo no? Sacaban fotos a todas horas y las enseñaban a todo el que quisiera verlas. Una vez, en un albergue cerca de aquí, Carmen nos contó que su sueño era que sus hijos siguieran haciendo el camino cuando fueran mayores, que no perdieran esa conexión con la tierra y con ellos». Alejandro, que hasta entonces había estado callado, habló por primera vez. ¿Y después? ¿Volvieron a verlos después de que se separaran? María bajó la mirada un segundo y luego dijo con suavidad, «Una vez, años después, coincidimos con Antonio solo. Estaba más delgado, más serio. Nos preguntó por vosotros, si sabíamos algo,
Y cuando le dijimos que no, se le humedecieron los ojos. Dijo que había cometido errores grandes, que el orgullo le había podido, pero que rezaba cada día para que un día volvierais a caminar juntos. Nos quedamos en silencio absorbiendo aquellas palabras que venían de fuera, de gente que había visto a nuestros padres cuando aún eran una pareja feliz, cuando nosotros éramos niños que no imaginaban el futuro roto que les esperaba. Luis sacó una botella de vino pequeño y nos ofreció un trago a cada uno. Por vuestros padres y por vosotros que estáis cumpliendo su sueño sin que ellos lo vean. Brindamos allí, los 5, bajo el sol de mediodía, y por primera vez sentí que mamá y papá no eran solo las versiones dolorosas que guardábamos en la memoria, sino también aquellas personas alegres y llenas de amor que otros recordaban. Cuando nos despedimos, María me abrazó fuerte y me susurró: «Seguid caminando, que el camino cura lo que las palabras no alcanzan». Reanudamos la marcha más despacio, como si quisiéramos alargar aquel momento. Miguel iba dibujando en su cuaderno los rostros de los ancianos. Alejandro caminaba con la vista perdida en el horizonte, y yo no podía dejar de pensar en cómo la vida nos devuelve ecos del pasado justo cuando más los necesitamos. Al llegar al albergue de Nájera esa tarde, nos sentamos los 3 en el patio y hablamos de aquellos recuerdos ajenos que de pronto se habían vuelto nuestros, de cómo papá y mamá habían sido felices de verdad antes de que todo se torciera. Esa noche dormimos con una paz distinta, sabiendo que había gente en el mundo que aún guardaba la versión luminosa de nuestra familia. Dime, si en medio del camino te encontraras con desconocidos que te contaran recuerdos hermosos de tus padres cuando aún eran felices juntos, ¿habrías sentido que el pasado te estaba dando una segunda oportunidad o que te dolía más saber lo que se perdió? El 7º día amaneció con un calor sofocante que parecía querer probar hasta dónde llegaba nuestra nueva frágil armonía. Salimos del albergue de Nájera cuando el sol apenas rozaba los tejados, cargando las mochilas con la sensación de que cada kilómetro nos acercaba más a Logroño y al final del deseo de papá, pero también a la posibilidad de que todo volviera a romperse una vez terminado el camino. Caminábamos los 3 juntos, hablando de los encuentros del día anterior con María y Luis, riendo con los recuerdos ajenos que ahora sentíamos como propios, cuando de pronto el teléfono de Miguel vibró con insistencia en el bolsillo lateral de su mochila. Lo sacó con cara de fastidio pensando que era alguna notificación sin importancia, pero al ver el nombre en la pantalla, palideció y se apartó unos metros para contestar. Lo oímos hablar en voz baja, primero calmado y luego cada vez más nervioso. ¿Cómo que se cae la exposición? Llevamos meses preparándolo. No puedo volver ahora. Estoy en medio del Camino de Santiago. Sí, lo sé. Es mi carrera, pero dadme un par de días, por favor. Cuando colgó, volvió hacia nosotros con los hombros caídos y los ojos llenos de una furia contenida que no le había visto desde la tormenta. Alejandro fue el primero en preguntar qué pasaba, y Miguel soltó todo de golpe. La Galería de Madrid dice que si no estoy allí mañana para la reunión con los patrocinadores principales, cancelan la exposición individual que tengo programada para el mes que viene. Es la oportunidad más grande que he tenido nunca, la que puede cambiar todo, y ahora me piden que elija entre mi carrera y este maldito camino. Yo intenté calmarlo. Miguel, respira. Seguro que hay una solución. Podemos acelerar el ritmo y terminar antes. Pero él negó con la cabeza y explotó. ¿Acelerar? ¿Para qué? Para llegar a Logroño, dejar una foto en una catedral y volver cada uno a su vida como si nada hubiera pasado. ¿De verdad creéis que esto cambia algo? Papá nos junta con un deseo póstumo y nosotros fingimos que somos hermanos otra vez. Pero en cuanto termine todo volverá a ser igual. Ale con sus millones en Barcelona, tú con tu familia perfecta en Zaragoza y yo solo en Berlín pintando para nadie. Alejandro, que hasta entonces había escuchado en silencio,
Dio un paso adelante con la voz fría que usa cuando se enfada de verdad. ¿Fingiendo? ¿Eso es lo que piensas? Yo cancelé reuniones importantes para estar aquí. Dejé proyectos millonarios en pausa, porque por primera vez en años sentí que valía la pena. Y ahora tú quieres tirar todo por la borda porque te llaman de una galería. Siempre igual, Miguel. Siempre huyes cuando las cosas se ponen difíciles. Miguel se puso rojo y gritó: «¿Huir yo? ¿Y tú qué? Tú nunca has huido, ¿verdad? Tú te quedaste y te convertiste en el mártir perfecto, el que todo lo sacrifica y luego lo echa en cara el resto de su vida. Pues yo no soy como tú, Ale. Yo no quiero cargar con culpas ajenas ni fingir que todo está bien». Yo me puse en medio intentando separarlos. Basta, los dos. No vinimos aquí a repetir los errores de siempre. Pero Miguel ya había tomado su mochila y se la echaba al hombro con rabia. Tenéis razón. No vinimos a esto. Yo me largo, cojo el próximo autobús a Logroño y de allí un tren a Madrid. Al menos salvaré algo de mi vida. Se dio la vuelta y empezó a caminar rápido hacia adelante, dejándonos a Alejandro y a mí plantados en medio del sendero, con el sol quemándonos la cabeza y el corazón. Alejandro soltó un taco y dijo: «Déjalo. Si quiere irse, que se vaya. Siempre ha sido el egoísta». Pero yo vi en sus ojos que le dolía tanto como a mí. Corrí detrás de Miguel gritando su nombre, pero él aceleró más hasta perderse en una curva entre los viñedos. Nos quedamos Alejandro y yo caminando despacio, en un silencio que dolía más que cualquier discusión, y por primera vez desde que empezamos, sentí que todo lo que habíamos reconstruido en esos días se estaba desmoronando como un castillo de arena. Los kilómetros siguientes fueron los más largos de mi vida. El calor era insoportable. Las moscas nos perseguían y cada paso parecía gritarme que habíamos fallado otra vez. Alejandro no hablaba, solo apretaba el paso con la mandíbula tensa, y yo no podía dejar de pensar en papá, en si él había previsto algo así cuando escribió la carta, en si su deseo era tan frágil como nuestra reconciliación. Al atardecer llegamos exhaustos al albergue de Azofra, pero Miguel no estaba allí, ni había dejado mensaje. Nos duchamos en silencio, cenamos en silencio, y nos acostamos en literas vacías que parecían acusarnos. Esa noche no dormí pensando en cómo una llamada había roto el hechizo del camino. Dime, si hubieras visto cómo una oportunidad profesional pone en peligro la frágil reconciliación con tus hermanos justo cuando empezabais a sanar, ¿habrías dejado que uno se fuera o habrías hecho todo lo posible por detenerlo, aunque significara suplicar? El octavo día amaneció con un peso en el pecho que no se quitaba ni con el aire fresco de la mañana. Alejandro y yo salimos del albergue de Azofra sin hablar apenas, con las mochilas cargadas y los ojos fijos en el sendero que se perdía entre viñedos infinitos, buscando alguna señal de Miguel que sabíamos no iba a aparecer. Él se había ido la tarde anterior después de la discusión, furioso y decidido a salvar su exposición en Madrid, y aunque yo había intentado llamarlo varias veces esa noche, el teléfono sonaba, y sonaba sin respuesta hasta saltar el buzón de voz que aún conservaba su mensaje grabado en alemán. Alejandro caminaba delante con paso rápido y mecánico, como si quisiera dejar atrás no solo los kilómetros, sino también el dolor de haber perdido otra vez a su hermano mediano. Yo lo seguía unos metros detrás, mirando constantemente los lados del camino, por si veía su figura inconfundible con la mochila vieja y el pelo revuelto, pero solo encontraba peregrinos desconocidos que nos saludaban con un buen camino, que esa mañana sonaba vacío. Los primeros kilómetros fueron un tormento silencioso. El sol subía rápido y el calor empezaba a apretar, pero lo que más quemaba era la sensación de fracaso, de haber estado tan cerca de recuperar algo y verlo escaparse otra vez por las grietas de siempre. Hacia las 10 paramos en una fuente junto al camino para llenar las cantimploras, y Alejandro finalmente habló, con voz ronca de no haber dormido. Es igual que siempre, Juan. Cuando las cosas se ponen reales, Miguel huye, y nosotros nos quedamos recogiendo los pedazos.
Yo negué con la cabeza. No es justo, Ale. Esta vez no huyó por capricho. Era su carrera. Algo que ha construido solo después de todo lo que pasó con papá. Y nosotros lo presionamos sin querer. Le hicimos sentir que tenía que elegir entre su vida y nosotros. Alejandro me miró por primera vez desde la discusión y vi que tenía los ojos enrojecidos. ¿Y qué hacemos? ¿Dejar que se vaya y punto? ¿Volver a no hablarnos otros 15 años? Yo respiré hondo y dije, no, esta vez no. Vamos a buscarlo. Cambiamos el plan sin necesidad de más palabras. Aceleramos el paso. Preguntamos a todos los peregrinos que nos cruzábamos si habían visto a un hombre de unos 40 años con pelo largo y mochila grande caminando solo. Y en un pequeño bar de carretera en Santo Domingo de la Calzada, una camarera nos dijo que sí, que un tipo así había pasado hacía unas horas, que parecía enfadado y que había preguntado por el autobús más cercano a Logroño. Seguimos caminando con una urgencia nueva, parando solo lo imprescindible, comiendo un bocadillo de pie mientras avanzábamos. El cuerpo protestaba con ampollas y músculos agarrotados, pero el corazón iba más rápido que las piernas. Al atardecer, después de casi 30 kilómetros que nos dejaron destrozados, llegamos a un tramo del camino que discurre junto a una carretera secundaria donde hay cruces de peregrinos tallados en piedra y bancos para descansar. El sol se ponía rojo sobre los campos y el aire olía a tierra caliente cuando lo vimos. Miguel estaba sentado en uno de esos bancos, junto a un gran crucero gótico, con la mochila a los pies y la cabeza entre las manos, mirando el suelo como si buscara respuestas en la grava. Nos paramos a unos metros sin saber qué decir. Él levantó la vista al oír nuestros pasos, y su cara era una mezcla de cansancio, rabia y algo que parecía alivio. Alejandro fue el primero en hablar, con voz baja pero firme. «¿No has cogido el autobús?» Miguel soltó una risa amarga. «No. Llegué hasta la parada y me quedé allí sentado 2 horas mirando los horarios. Al final no pude. Pensé en papá, en cómo él nunca se disculpó por sus errores, y no quise ser como él huyendo sin mirar atrás. Yo me acerqué y me senté a su lado. Y nosotros no quisimos ser como él dejando que te fueras sin luchar. Entonces pasó lo que ninguno esperaba. Alejandro se sentó al otro lado de Miguel, puso una mano en su hombro y dijo, «Lo siento, hermano. Te llamé egoísta cuando el egoísta fui yo al no entender que tu arte es tan importante como mis empresas o la familia de Juan. No quiero que elijas, quiero que tengas todo». Miguel lo miró y las lágrimas que había estado conteniendo todo el día rodaron por fin. «Joder, Ale, nadie me había dicho algo así nunca». Yo abracé a Miguel desde el otro lado y los tres nos quedamos allí sentados bajo el crucero mientras el sol se hundía, hablando por fin de todo lo que dolía, del miedo a perder lo que habíamos recuperado, de cómo el camino nos había obligado a mirarnos de verdad, de cómo papá seguramente sabía que necesitaríamos una crisis para romper el último muro. Cuando la noche cayó, seguimos caminando juntos los últimos kilómetros hasta el albergue de Grañón, exhaustos pero enteros, y esa noche dormimos los tres en la misma habitación otra vez, con las ventanas abiertas al cielo estrellado y la certeza de que esta vez no nos íbamos a soltar. Dime, si hubieras tenido que caminar todo un día buscando a tu hermano que se fue enfadado y lo encontraras sentado junto a un viejo crucero al atardecer, ¿qué habría sido lo primero que le habrías dicho al verlo? El penúltimo día del camino amaneció con una luz suave que se filtraba entre las nubes bajas, como si el cielo mismo quisiera acompañarnos en estos últimos kilómetros hacia Logroño sin prisas ni dramas. Salimos del albergue de Grañón, los tres juntos, hombro con hombro, después de la reconciliación junto al crucero la noche anterior, y por primera vez desde que empezamos, no había tensión en el aire, solo una calma profunda que se notaba en los pasos más lentos, en las risas fáciles y en las conversaciones que fluían sin esfuerzo.
El camino discurría ahora por tierras llanas, entre campos de cereal ya cosechados y viñedos que empezaban a teñirse de otoño, y nosotros íbamos hablando de todo lo que habíamos callado durante años. Miguel contó anécdotas de sus años en Berlín, de exposiciones fallidas y de noches pintando hasta el amanecer. Alejandro habló de su divorcio silencioso hace 5 años, del que nunca nos había dicho nada. Y yo confesé cómo a veces miraba a mis hijos jugar y sentía miedo de repetir los errores de papá al no saber mostrar el cariño. Nos parábamos a menudo, no por cansancio, sino por ganas de alargar el momento. En una fuente bebíamos agua fría y nos salpicábamos como niños. En un mirador Miguel sacaba su cuaderno y dibujaba paisajes rápidos que luego nos regalaba a cada uno. Y Alejandro, que al principio del camino apenas sonreía, ahora soltaba carcajadas cuando recordábamos cómo de pequeños competíamos por ver quién llegaba primero a la siguiente sombra. Hacia el mediodía paramos en un pequeño bar de carretera cerca de Santurdejo, donde pedimos bocadillos de tortilla y cervezas frías. Y allí, sentados en la terraza mirando el camino que seguíamos, Miguel dijo en voz baja: «Creo que papá sabía exactamente lo que hacía al pedirnos esto. No quería que llegáramos a Logroño, quería que volviéramos a ser hermanos antes de llegar». Alejandro asintió y añadió: «Y lo estamos consiguiendo. Por primera vez no siento que cargo solo con todo». Yo miré a los dos, a mis hermanos mayores que había perdido y recuperado en menos de 10 días, y sentí que las lágrimas me subían otra vez, pero esta vez de pura alegría. Saqué la foto vieja que llevaba en la mochila, la misma que papá mencionaba en la carta, donde aparecemos los 4 sonriendo en este mismo camino hace 30 años, y la puse en medio de la mesa, por él y por nosotros, que ya no nos soltamos. Brindamos con las cervezas y seguimos caminando por la tarde con el sol calentándonos la espalda y el viento trayendo olor a uva y a libertad. Los últimos kilómetros antes de Logroño fueron los más hermosos. El camino entra en la ciudad por el puente de piedra sobre el Ebro, y mientras cruzábamos el río los 3 nos paramos en medio a mirar el agua correr debajo, simbolizando todo lo que habíamos dejado atrás. Hablamos de planes futuros sin miedo. Miguel dijo que quería traer a su novia alemana a Zaragoza para que la conociéramos. Alejandro propuso que hiciéramos otro tramo del camino juntos el año que viene, pero sin obligación, solo por gusto, y yo invité a los dos a pasar Navidad con mi familia por primera vez en décadas. Al entrar en Logroño el cansancio era enorme. Las piernas temblaban y las ampollas ardían, pero ninguno se quejaba. Buscamos un albergue cerca de la Catedral de Santa María de la Redonda. Nos duchamos con agua caliente que parecía un lujo de reyes y salimos a cenar a un bar de la calle Lorel, donde compartimos pinchos y vino hasta que las estrellas salieron. Esa noche, acostados en las literas por última vez en el camino, no había silencio pesado sino uno lleno de respiraciones tranquilas y de promesas susurradas. Mañana terminamos el deseo de papá, pero esto no termina aquí. Dormí profundamente, soñando con caminos que ya no se bifurcaban, sino que seguían juntos hacia adelante. Dime, si hubieras caminado estos últimos kilómetros sabiendo que al día siguiente termina el trayecto pero empieza algo nuevo con tus hermanos, ¿habrías querido acelerar para llegar o ralentizar el tiempo para que no acabara nunca? El último día del camino amaneció en Logroño, con una niebla ligera que envolvía la ciudad como un velo suave, como si el propio aire quisiera despedirnos con ternura antes de dejarnos ir. Salimos del albergue los 3 juntos, con las mochilas casi vacías, porque habíamos consumido todo lo necesario y porque ya no llevábamos dentro el peso de antes, y caminamos por las calles aún dormidas hacia la Catedral de Santa María de la Redonda, donde papá había pedido que termináramos su deseo. No hablábamos mucho, no hacía falta. Íbamos hombro con hombro, Miguel en medio esta vez, y de vez en cuando nos mirábamos y sonreíamos sin razón, como niños que saben que han ganado algo importante
sin entender del todo cómo. El sol empezó a filtrarse entre los edificios antiguos, y cuando llegamos a la plaza de la catedral, la niebla se había levantado dejando el cielo limpio y azul, un día perfecto para cerrar un círculo que se había abierto hacía demasiado tiempo. Entramos en la catedral cuando aún estaba casi vacía, solo algunos peregrinos rezando en silencio, y el olor a incienso flotando entre las columnas góticas. Nos dirigimos al altar mayor como papá había escrito en la carta, con pasos lentos que resonaban en el suelo de piedra, y allí saqué la foto vieja que había llevado todo el camino. Nosotros 4 sonriendo en este mismo lugar 30 años atrás, papá con el pelo negro y la mano en mi hombro, mamá viva y radiante detrás de nosotros, y los 3 niños que aún no sabían lo que les esperaba. Miguel y Alejandro se pusieron a mis lados y los 3 sostuvimos la fotografía un rato largo, mirándola como si pudiéramos viajar atrás en el tiempo solo con desearlo. Luego la colocamos con cuidado en el pequeño reclinatorio frente al altar, junto a las velas encendidas que otros peregrinos habían dejado, y nos quedamos allí de pie en silencio, mientras la luz entraba por las vidrieras y pintaba colores en nuestras caras cansadas pero en paz. Alejandro fue el primero en hablar, con voz baja para no romper la magia del momento. Lo hicimos, papá. Caminamos juntos como querías. Y no solo eso, volvimos a ser hermanos. Miguel añadió con la voz temblorosa, gracias por obligarnos, viejo cabezota. Al final tenías razón. El camino cura lo que las palabras no alcanzan. Yo no pude decir nada al principio. Solo sentí las lágrimas rodar calientes por las mejillas mientras miraba la foto allí depositada, como una ofrenda que cerraba todas las heridas abiertas. Finalmente murmuré, te queremos, papá, y a ti también, mamá, donde quiera que estés. Prometemos no perdernos otra vez. Nos abrazamos los 3 delante del altar, un abrazo fuerte y largo que nadie quiso romper, y cuando por fin nos separamos, había peregrinos a nuestro alrededor que aplaudían en silencio, sonriendo como si entendieran que algo sagrado acababa de suceder. Salimos de la catedral a la plaza bañada por el sol del mediodía y nos sentamos en un banco bajo los arcos, exhaustos pero llenos, mirando la gente pasar y los peregrinos llegar con sus mochilas y sus historias. Miguel sacó su cuaderno una última vez y dibujó rápido la catedral con nosotros 3 delante. Luego arrancó la hoja y la dobló junto a la carta de papá que yo aún conservaba. Alejandro propuso, el año que viene volvemos y hacemos otro tramo, pero esta vez desde el principio, los 3 solos, sin obligación, solo porque nos apetece. Miguel rió, y traigo a mi novia para que os conozca por fin. Yo asentí, y vosotros venís a casa en Navidad. Mis hijos necesitan conocer a sus tíos de verdad. Sellamos el pacto con un abrazo más, y luego caminamos hacia la estación sin prisa, sabiendo que esta vez no nos separábamos para siempre, sino solo hasta la próxima vez. Subimos al tren de vuelta a Zaragoza los 3 en el mismo vagón, sentados juntos mirando por la ventana cómo La Rioja se alejaba poco a poco, y mientras el paisaje corría, sentí que el deseo de papá se había cumplido mucho más allá de lo que él pudo imaginar. No solo habíamos caminado el viejo camino, sino que habíamos encontrado el camino de vuelta los unos a los otros. Dime, si hubieras terminado un viaje así con tus hermanos, dejando atrás años de silencio y empezando una nueva etapa juntos, ¿creerías que los caminos de la vida siempre encuentran la forma de volver a unirse cuando uno está dispuesto a caminar?